Listo. Ahí. Perfecto, lo logramos, gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Ok, Ahora sí, listo. déjense venir las preguntas porque ya está con nosotros el doctor Gerardo López para decirnos todo. A ver, estábamos hablando de la variante. ¿Por qué la variante Delta resulta en realidad pues tan rápida con la propagación, con este nivel de contagio? ¿Qué es lo que está pasando y cuál es la diferencia entre Alfa y la original y todas las que surgieron, ¿no? La original fue en China, pasó a Ok, Inglaterra, pasó a Sudáfrica, pasó a Brasil, pasó a la India. Entonces, si se dan cuenta, en Inglaterra se llamó alfa, en Sudáfrica se llamó beta, en Brasil se llamó gamma y en India se llamó delta. así es. Para no decirles inglesa, sudafricana, brasileña, porque se enojaban porque les decían que era como algo racista. Entonces les Claro, dieron una denominación con términos, con letras alfabéticas, letras griegas, para poder ubicarlos. Es lo mismo. Ahora, a medida que fue avanzando, el virus se fue transformando y llegó a ser más contagioso y más agresivo. Ejemplo, el original contagiaba una persona, podía contagiar a dos. Esta variante Delta puede contagiar a 4 o a 5, casi el doble. Entonces se está volviendo mucho más transmisible, mucho más fácil de contagio. Por eso es que estamos viendo más gente enferma. La otra es que también está siendo mucho más rápido. Antes se tardaban de 5 a 7 días en enfermar. Ahora se tardan menos de 5 días. Es ok, decir, el tiempo de incubación se acortó. Entonces se transmite más rápido y se ujú, acorta. No se ha visto, bueno, sí se está viendo que afecta más a los jóvenes. El exactamente. original o los anteriores no afectaba a los afectaba más a los adultos. Por eso la premura de vacunar a las personas de tercera edad y personas mayores. Pero ¿qué pasa con esta variante que ahora afecta a jovencitos, Ujú, adolescentes y adultos jóvenes de 20 a 30 años? Entonces es otra condición. Y claro. finalmente también se está viendo mucho más, no se está viendo que sea más agresiva, que te lleve a una situación más de ponerte grave, pero ¿por qué se están muriendo ahorita más? Porque también los jóvenes y los adolescentes tienen problemas de enfermedades subyacentes como los adultos mayores. Es decir, tienen obesidad, hipertensión, diabetes. Hay jóvenes con esas enfermedades que son también los que están falleciendo. Exactamente. Bueno, dentro de esta, pues, la famosa alfa, que ahora nos dice que es muchísimo más contagiosa y esta variante que en realidad está pegando mucho más a los jóvenes, evidentemente tiene que ver con la vacunación, porque de 12 a 18 y de 18 a 29, pues realmente era el sector o la población que no estaba vacunada. Hasta hace unos pocos días empezaron a vacunarse los jóvenes hasta los 29 años. Sin embargo, bueno, podemos ver como experto, usted puede decir que a través de una curva, los adultos mayores que se empezaron a vacunar, pues ahora hay muchísimo menos contagio y mortalidad. Es debido Ese, a la vacuna. exacto. La vacuna aquí ya demostró que sí sirve. Entonces, todas esos comentarios donde decían es que la vacuna no sirve para proteger, sí sirve y lo está demostrando. Entonces, obviamente, las personas que no están vacunadas también son más fáciles de infectarse. Sin embargo, hay personas que ahorita estamos viendo que se infectan a pesar de tener las vacunas completas. Digo completas porque es diferente tener una dosis de las que se ponen dos dosis. Entonces, cuando alguien se pone la vacuna, no queda protegido en su totalidad si no se pone las dos dosis recomendadas. Por eso ahorita tenemos alta cantidad de personas que se han enfermado con una vacuna, con una dosis de vacuna, o incluso se han enfermado con dos dosis. ¿Pero por qué? Porque muchas de ellas también hay varias circunstancias, tienen enfermedades secundarias o tienen enfermedades ya de hace mucho tiempo,
o de plano la vacuna no les prendió, por decirlo de esa manera. Eso puede ocurrir, eso llega a ocurrir, o sea, no es que sea extraño, eso pasa con todas las vacunas, pero lo malo es que en este momento la enfermedad sí es muy contagiosa y te puedes enfermar seriamente. ¿Pero los síntomas son mucho más graves o no son más graves que las variantes anteriores? Son similares. Sin embargo, por ejemplo, ¿qué se está viendo más en esta variante? Se está viendo más la presencia de dolor de cabeza, se está viendo más la presencia de diarrea, ¿sí? Que es algo que no se veía mucho en la anterior. Y obviamente también afectación al estado general con dolor de cuerpo, cansancio. ¿Qué es el cansancio que se siente? Porque yo soy una persona que tuvo COVID en diciembre y la verdad es que era agotador, la energía, bueno, en el piso, y entonces pues sí te quedan algunos rezagos ahí que yo ya no sé si es flojera o lo que vengo manejando, doctor, o lo traigo de COVID o qué, pero en realidad es que sí siento diferente el cuerpo a partir de eso. Y bueno, pues a muchísima gente le sucedió. Ahora, otra de las cosas que nos ha preocupado es que evidentemente los menores en este momento no están siendo vacunados. Sí en Estados Unidos, pero no lo vemos aquí en México. No estamos viendo que realmente sea algo que va a ocurrir prontamente. Esto, un estimado más o menos, usted como especialista, ¿cuánto tiempo cree que nos tardemos en que comiencen? Porque los estudios ya están a partir de niños de 5 años en adelante, pero ¿cuándo estaremos pues diciendo victoria porque los niños comiencen a vacunarse y a protegerse de esa forma? Imagínense nada más ustedes, se están poniendo ahorita un promedio de 500,000 vacunas al día. Somos alrededor de 100, vamos a suponer que sean 100 millones de gente las que se tengan que vacunar. Ahorita llevan vacunadas alrededor de 45, 50 millones. Faltan 50 millones de personas por vacunarse. Si están poniendo 500,000 al día, pues se supondría que se cubriría esta proporción en un tiempo breve. Pero da la casualidad de que de repente se ponen menos, de repente se ponen más, de repente no llegan las vacunas, pero además se tiene que vacunar 2 dosis en casi en la gran mayoría. Entonces esto lleva a que se retrase mucho el plan de vacuna. Se supondría que en octubre ya habían planeado las autoridades que iban a concluir la vacunación completa. Yo no creo que terminen en este año para empezar. Entonces, por ese motivo, este año es muy crítico porque todavía no vamos a estar todos vacunados y mucho menos vamos a tener las 2 dosis protectoras que nos van a servir para defendernos. Sí, la vacunación completa. Aquí nos preguntan que cuál es el riesgo, y ya iremos un poquito más adelante con estas preguntas en adultos, porque se ha hablado mucho del riesgo de vacunarse, que si trombosis y algunas otras cosas que no nos adelantamos. Pero ¿cuál sería el riesgo en menores al tener la vacuna? Creo que yo no soy especialista, pero podría decir, por supuesto que no va a haber riesgo desde el momento en el que se están haciendo estudios. A partir de ello, pues una vez que autoricen la OMS o quien tenga que hacerlo, para que los niños comiencen a vacunarse, ¿correcto? Ya la autorización se dio para Pfizer, para la vacuna de Pfizer, que es una vacuna muy útil a los niños mayores de 14 años, de 14 a 18. Entonces, estas personas ya se pueden vacunar sin ningún problema. En Estados Unidos, la Academia Americana de Pediatría, que es algo que regula la actividad de los pediatras en Estados Unidos, ya autorizó que ellos recomiendan que se vacunen los niños desde los 12 años. Entonces, no hay ningún inconveniente, pero como todas las vacunas, aquellos que se pusieron vacunas de hace muchos años cuando se ponía la famosa triple, lo que era difteria, tosferina y tétanos, a los bebés les daba calentura y teníamos que darles paracetamol y era a veces una penuria estar toda la noche con el bebé llorando. Es normal, son condiciones que muchas vacunas generan. Entonces, esta que se generó, fíjense nada más qué maravilloso, se produjo casi en medio año de haber surgido la pandemia, como ya aparecieron para que nos las pusiéramos en todo el mundo, pues no pasó poquitito más de medio año. Entonces, es algo que una vacuna tarda de 6 a 10 años en producirse. Entonces,
entiendan que no es tampoco algo que pueda evitar que tenga ningún riesgo. Puede tenerlo, pero el riesgo lo tenemos nosotros por estar enfermos muchas veces de otro tipo de problemas. Es Sí, por por eso tener que comorbilidades. exacto, porque las comorbilidades que menciona usted, diabetes, hipertensión, todo eso que nos ha maltratado muy feo a nuestro país y a todo el mundo, desde luego, pero más a nuestro país, está originando que ahorita nos pongamos más mal en estos momentos. Qué bueno que toque ese punto porque parece que pues hay mucha duda e incertidumbre acerca de la vacuna. ¿Cómo es que si una vacuna normal se puede hacer en 5, 10, 15 y 20 años, e incluso hay enfermedades que no la tienen, ¿por qué para COVID fue tan rápido? Esta es la duda y el miedo, por supuesto, que les genera No, a muchas personas dentro de la sociedad, y esa es la misma razón por la que no optan por la vacunación. ¿Cuál sería la respuesta, doctor? no, pero es que también no es generación espontánea. Hay científicos en todo el mundo que ya vienen estudiando algunos virus parecidos a este. Por ejemplo, el modelo que se utilizó en estas vacunas, la gran mayoría son modelos que se empezaron a estudiar en SIDA y en el virus del ébola. Entonces, ese virus que ataca en África. Entonces, ya se tienen modelos más o menos establecidos. Evidentemente ahorita era una urgencia, era una emergencia. Entonces le pusieron todo el empeño y todas las ganas y todo el presupuesto para Todo el desarrollar. presupuesto, claro, Claro. Y además, pues obviamente es una competencia económica entre las empresas que produjeron estas vacunas. claro. Y desde luego tuvieron éxito, han tenido éxito. Pues vean la millonada de vacunas que se están produciendo. Entonces, el interés económico movió esta velocidad de producción y se generaron. Pero no es que ahorita yo me siente a preparar a pensar cómo le voy a hacer para que en 6 meses ya tenga la vacuna. Ya se venía pensando eso desde, vamos a llamarlo, incluso desde finales del siglo pasado, o sea, desde los 90 para acá. Entonces esto se ha venido trabajando y ahorita ya llegó al culmen y a la consolidarse con este modelo de virus. Ok, perfecto. Bueno, pues ahora también muchas personas cuando llegan del súper y de pronto me incluyo y tengo conocidos al respecto dentro de mi entorno que dicen, pues es que llego del súper y entonces me voy a sanitizar todo y a tirar bolsas y a bañarme, pero también ¿no? Y las superficies, en realidad se transmite por las superficies, por lo que tocamos. ¿Cuál es el medio de transmisión de este bicho? ¿Qué es lo que Excelente. sí está bien y no está bien que hagamos? Por vía aérea. Por eso usamos esto. Ok, Entonces se transmite por la nariz y por la boca, por algunas conjuntivas. Entonces entra al momento de respirar. Viene contenido en las gotas, el virus viene contenido en las gotas de saliva. Si ahorita estuviéramos presencialmente ahorita, yo estaría salpicándole a usted millones de gotitas de saliva y al revés. Entonces, claro. esto es una contaminación de gotitas llenas de virus, de partículas virales. Por eso es que la transmisión es al respirar. De ahí que la única forma, por el momento, más segura de evitar esta forma de contagio es utilizar las mascarillas o cubrebocas. Por otro lado, el hecho de que nosotros toquemos una superficie contaminada, por ejemplo, que alguien tosió, estornudó y cayó sobre la mesa, pues sí Ajá. puede ocurrir, pero los virus, bueno, vamos a suponer que acaba de pasar hace una hora, es probable que tengan vida y los llevemos Ok. a nuestras manos y nos toquemos la cara. Sería ya mucha mala suerte, podría suceder, pero también viene una situación importante, cantidad de virus. Por eso les digo, las gotitas traen millones de virus y si llegan millones de gotas a nuestra vía respiratoria, pues nos vamos a contagiar. Por eso es que los lugares cerrados son los más peligrosos, porque se concentran todas esas gotitas, todas esas partículas que tienen los virus en el ambiente cerrado y no se dispersan y los estamos respirando. Transporte público, bancos, supermercados, etcétera, son lugares especiales. De ahí
que pensar ahorita en regresar a la escuela sin tomar las consideraciones de ventilación es un riesgo. Eso es lo que se está discutiendo. No que regresen o no los niños a la escuela, sino que regresen bajo condiciones correctas. Sí, completamente. Entonces, bueno, vamos a dejar a un lado que se transmite por superficies y que no tiene pues mucha vida. Así que los tapetes sanitizantes y el hecho de lavar la ropa aparte y todas estas cosas, desinfectar incluso el dinero, ¿es o no útil? Emocionalmente todos lo hemos hecho, y yo lo sigo haciendo, pero no es útil, no es para que, es una forma de que mantengamos nuestras medidas de higiene. Es como una rutina. Eso Sí. vale, eso es útil. Excelente lo que las personas que lo estén haciendo no se sientan mal porque lo sigan haciendo, lo vayan a hacer toda su vida ya de aquí en adelante. No va a ayudar, pero sí ayuda para mantener limpia la casa, sí ayuda Ah, no, para por tener, supuesto, eso sí, para mantener pero no limpia tu completamente ropa. para combatir el virus, ¿cierto? No, pero para el virus no, definitivamente no. Entonces, úsenlo como una medida de educación y de higiene, pero que no Tiene, sea claro. lo contrario. ¿De acuerdo? Eso háganlo. Perfecto. Ahora que estaba hablando de los espacios de ventilación y de no tenerlo, bueno, pues evidentemente en los colegios, al estar justo en estas aulas y permanecer dentro, ¿cómo podemos ayudar a que este espacio pues sea vital? He escuchado hablar de un aparato que se llama cagnómetro, o usted me corregirá, ¿no? Que mide justamente esto. Entonces, ¿cómo podemos hacer, o dentro de una institución, qué es lo que se puede hacer para traer un poco de beneficio y respiro al espacio en el que se encuentran nuestros niños? Bueno, aquí es una responsabilidad directamente de las autoridades. Esta no es responsabilidad de la gente. Si alguien diseñó por ahí salones con ventanitas chiquititas o con unas rendecitas para respirar, ese fue su problema del que diseñó y aprobó esa construcción. Eso no Claro. tiene nada que ver con nosotros. Lo que tiene que ver en este momento es decidir si la gente, los niños se van a meter a esas áreas donde están ventiladas con una rendija o con una ventanita. Eso no se vale, porque sabemos perfectamente que la cantidad de virus, como les decía, se concentra cuando no se ventila. Indirectamente nosotros medimos qué posibilidades hay de contagio a través de la medición de CO2, que es lo que miden esos aparatitos. Entonces miden la cantidad de aire que nosotros sacamos cuando respiramos. Ese CO2 nos sirve para decir, cuidado, porque está concentrándose muy alto. Cuando nos duele la cabeza que estamos en una habitación cerrada, vamos a poner en la recámara que estamos viendo televisión y no hemos abierto la ventana ni la puerta y estamos ahí viendo unas películas, nos empieza a doler la cabeza y decimos, ya me cansé de ver la televisión. No, lo que pasa es que ya se contaminó el aire. Entonces, imagínense cuántos niñitos en un solo salón poco ventilado van a estar respirando, jugando, platicando, etcétera. Entonces, esto nos va a llevar a que aumenten las concentraciones. Y si los niñitos no usan cubrebocas o se lo quitan, porque así son los pequeños, pues hay mucho riesgo probable de contagio. Entonces, es por eso que nos preocupa estas condiciones. Si las escuelas están con ventanales, con puertas, con medidores de CO2, con tiempos medidos para poder salir y respirar y regresar, no, pues ahí sí regresen todos a la escuela. La pregunta es, ¿cuántas escuelas tienen estas condiciones? Es mi única pregunta, es la pregunta que nos hacemos y que las contesten. No se vale decir, ya pintamos la escuela, ya le barrimos, ya pusimos ahí los banquitos, ya las limpiamos. No, ¿cómo están ventiladas? Esa es la única pregunta que deben de contestar. Exactamente, y justo lo que comenta, bueno, evidentemente el cubrebocas es lo que nos va a proteger a nosotros y a todos los niños ahora en este regreso a clases, pero fundamentalmente muchas mamás decían, bueno, ¿qué pasa por un tiempo de uso prolongado en el cubrebocas, no? Porque podemos decir que los niños al menos van a estar unas 5 horas dentro de la institución. Entonces, el estar respirando, o sea, meter oxígeno y sacar, entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Se contamina? ¿Qué ocurre? ¿Cómo nos afecta? Porque entonces, lejos de ayudarnos, ¿cómo podemos beneficiar? Los cubrebocas tienen un tiempo de vida. Ok, Entonces, si nosotros usamos un tiempo de vida mayor
del recomendado para cada cubrebocas. Es decir, Sí. si lo traemos una semana puesto, ya no sirve, mejor ponerse nada. Entonces hay que ver el tiempo que se recomienda de esto. La gran mayoría menciona que con un solo día es suficiente para desecharlo. Entonces tendríamos que estar cambiando el cubrebocas diariamente para poder tener la protección. Esto se va ablandando, se va reblandeciendo y obviamente entonces se vuelve poroso y las gotas de saliva penetran fácilmente. Entonces es por eso que es muy importante también saber y decirles, cambien su cubrebocas, si es de estas condiciones, cuánto tiempo va a durar, si es este que se llama tal o que es de alta protección, deben de cambiarlo tantas horas. Eso es individualizado y se tiene que generalizar. Si los niños traen cubrebocas de trapito, bueno, hay que ver también si qué tan grueso es ese trapito, porque a lo mejor es un trapito que parece Kleenex o un pañuelo desechable, o es uno que parezca, no sé, una colcha de grueso. Entonces es diferente. Tenemos que estandarizar esas medidas de los cubrebocas para que los niños los utilicen y los profesores igual, los utilicen de manera correcta, que les cubran nariz, que les cubran boca. Muchos bebés los hemos visto que lo traen así, con la boca abajo, otros los traen acá, descubriendo acá, otros los traen nada más así cubriéndole una parte. Entonces tiene que ser muy bien observado. La pregunta, vuelvo a insistir, ¿hay indicación para que se utilicen ciertos cubrebocas? ¿Cuáles son los más recomendados? De parte no de nosotros. Yo puedo comprar cualquiera porque yo no sé qué me dice la autoridad, cuál es el que tengo que comprar, a dónde lo tengo que comprar, ellos me lo van a dar, cada cuándo lo tengo que cambiar. Los bebés se ensucian su camisita, que no se ensucien sus cubrebocas. Entonces, tenemos que entender muchas cosas, no nada más decir, lleve, trueno, relampaguee, tienen que entrar los niños a la escuela. No, tienen que decir por qué y cómo van a entrar los bebés a la escuela. Sí, porque definitivamente no estamos preparados, o sea, evidentemente ha habido desde el gobierno federal y no nos vamos a meter en política ni muchísimo menos, pero de pronto decir, a ver, tiene que haber una carta responsiva, sí, pero yo creo que de allí para allá corre de la misma forma, porque tendría que haber también una carta responsiva donde diga, todas las escuelas tienen sanitizantes, pero también vamos a proveer, a suministrar y a tener absolutamente todo lo que, las herramientas que necesita un colegio y sobre todo el bienestar de los niños y de los docentes en este caso. Entonces podemos resumir que los cubrebocas, que como en el caso que usted tiene es KN95, de los más conocidos, y el Tricapa, lo podemos usar, es desechable, es solamente un día, porque si lo lavas entonces, pues ya no tiene sentido, no tiene caso porque penetran mucho más fácil las partículas. Esto es la pregunta, ¿cuántos cubrebocas se van a disponer por niño por semana? Entonces, no, tenemos que ser muy precisos, es que no puede decirse de una manera muy abierta que el niño va a tener la capacidad de ponerse el cubrebocas. Sí lo tienen, además sí lo tienen, pero claro, la cuestión es cada cuándo lo van a cambiar, como ya lo mencioné. Y hay capacidad para estar reciclando para estar cambiando ese cubrebocas. Es sencilla la pregunta, entonces bueno, es otra pregunta más que se suma a las anteriores. Perfecto. Y también, bueno, el de tela básicamente no sirve porque tampoco tiene caso que llevemos o mandemos al niño con el de tela cuando tiene cero protección, porque de traer eso a nada, pues es lo mismo. ¿Es correcto? Exacto, exactamente, okay. Así es. La siguiente pregunta es que a partir de convivir con una persona contagiada, ¿cuánto tiempo después con esta nueva variante se empiezan a presentar los síntomas? 3 a 5 días. De 3 a 5 días. Perfecto. El lunes, me parece que el lunes la FDA aprobó la vacuna Pfizer y eso quiere decir que, bueno, pues ya es la venta de manera privada y eso también estamos esperando que ocurra en México. ¿Eso va a ocurrir pronto? No, en México no. Por alguna razón han prohibido que los médicos o la iniciativa privada aplique las vacunas de una manera que pueda ayudar a que todos empiecen a vacunar. No sé cuál sea la razón, yo creo que fue control, pero ahorita no entendemos. Nosotros como médicos no entendemos por qué no nos dejan a nosotros poner las vacunas.
Creo que es entendible. A lo mejor muchas personas pueden pagarla. A lo mejor pagarla, ¿en qué sentido? Como cuando se vende un medicamento que dice precio máximo al público, tanto. Entonces, ahí sí castigar al médico que se pase de abusón. Pero si, si las autoridades dicen esta vacuna no se debe vender más en el sector privado, más de tal precio en el sector privado, pues entonces ayudaría. Y además, déjenme decirle, ahorita, por lo mismo, por ser una emergencia, los médicos estamos deseosos de ayudar. Ahí están las pruebas de tantos compañeros que han fallecido por COVID y que fallecieron incluso sin vacunarse. Entonces yo no entiendo ahorita por qué, si muchos médicos queremos seguir ayudando, no se nos deja ayudar. No todos deben de estar en terapia intensiva atendiendo pacientes. Hay unos que estamos en la consulta externa, hay otros que estamos en los consultorios, hay otros que estamos simplemente ayudando, orientando de esta manera a la población. Entonces no es que necesariamente el médico tenga que estar enfrente de un paciente grave. Es más, no todos los pacientes son graves y muchas personas que están sin síntomas tienen el virus. Entonces esas personas son las que más contagian. Muchas personas dicen, ay, es que me duele tantito la cabeza y se deja pasar por alto esa situación, pero hay médicos que por esa sospecha dicen, en este momento eso es COVID y por lo tanto se hacen la prueba y salen positivos. Entonces esos médicos son los que quieren ayudar a atender y ayudar a vender vacuna o a poner vacuna, no vender, poner vacuna. Entonces, volvemos a la otra pregunta, ¿por qué no nos dejan? No, no es para mí, yo simplemente le digo las razones, pero no nos dejan vender, no nos dejan poner la vacuna. Y aquí la respuesta nos está diciendo un comentario que dice negocio y control político, no hay más. Y sin meternos en política, pero es que tampoco es ciencia. O sea, es lógico, todo lo que ha ocurrido últimamente en cuestión salud y muchas otras cosas es negocio y control político. Pero bueno, la siguiente pregunta es, ¿cómo podemos proceder a partir de que hay un caso de COVID en la escuela? ¿Cómo tiene que proceder la institución a partir de ello? Porque se va a descontrolar completamente. Tiene que haber una capacitación a los profesores de entrada. O sea, el profesor tiene que saber qué es COVID y qué no es COVID. No como doctor, pero sí tiene que conocer los datos de alarma. Creo que lo están haciendo, no tengo idea. Segundo, tienen que haber un médico donde lo van a referir. O sea, debería de haber un centro de atención para los niños, no centros COVID. No, esos son otra cosa. ¿Dónde van a llevar las mamás a los bebés o a los niños para revisar porque el maestro sospechó que tenía COVID? Se va a ir a formar al hospital del ISSSTE o del Seguro o de Salubridad, donde están todos los enfermos graves que están llegando para que valoren al niño. Deberían de haber creado un centro de atención primaria para los niños con sospecha de COVID en la escuela. ¿Sí? Obviamente, si es una escuela privada y usted tiene su pediatra, que yo me pongo a sus órdenes, pues usted me diría, ay, doctor López, tengo a mi hijita o mi hijito con tal enfermedad, con tal sospecha de COVID, yo lo atiendo de inmediato. Eso es muy fácil. Pero claro, los pequeñitos, los mamás o los papás que no tienen esa capacidad de poder pagar, ¿quién los va a atender? Los centros de salud no se dan abasto. Los doctores y las farmacias similares las van a atender, ellos les van a vender medicina. Su negocio de ellos es vender medicina sin ton ni son. Entonces vean nada más en qué embrollo están metiendo a la gente. Entonces volvemos a lo mismo, ¿por qué no han puesto centros de atención primaria para atención de los niños con sospecha de COVID? Por delegación, por colonia, no sé. Podrían ser muchas formas. Y así contratarían médicos, tendrían médicos y evitarían que esto se propagara. Pero todo lo están haciendo al aventón y no lo están haciendo pensando. Sí, completamente. Y ahora lo que dice usted es que, bueno, a partir de ahora viene pues también estas gripes estacionales, que va a confundirse, porque entonces en este momento, en cuanto empiece un estornudo o una tosecita o un resfriado común, cualquier cosa es COVID antes de descartarlo. Hoy en día, cualquiera que estornude, o sea, de entrada es, el niño tiene COVID, aíslenlo. Cuando
no va a ocurrir, y como bien lo menciona, los que tenemos, por fortuna, el acceso a doctores privados, pues está increíble, pero los que no tienen esa posibilidad, el simple hecho de ir a plantarse y hacer una fila ahí, es un contagiadero, y si el niño lo tenía, pues a partir de eso lo va a tener. Desde luego. Entonces, ¿cómo podemos manejarlo con esta temporada que viene? Es terrible, porque a partir de septiembre, nosotros como pediatras estamos familiarizados a que empiezan a vetar las infecciones respiratorias. Hay muchos virus, muchos, rinovirus, adenovirus, influenza, parainfluenza, metanemovirus, otros primos del coronavirus, y así podemos terminar una lista como de 20,000 nombres. Bueno, esos son los virus que nos afectan a final del año. Y si le sumamos, aumenta la contaminación, baja la temperatura, etcétera, etcétera, al rato tenemos niños con muchos síntomas que se parecen. Y créanlo, es difícil. A veces nosotros como médicos es difícil determinar si es uno u otro virus. Entonces, no pueden tomar una decisión tan a la ligera porque se necesita conocimiento médico para poder decidir si es o no coronavirus. Ahora, les vamos a estar haciendo pruebas a todos los niños que llegan con síntomas. ¿Dónde los vamos a mandar? Otra vez a los kioscos donde llegan todos enfermos, los adultos. No van a abrir un centro de atención para diagnóstico de niños con sospecha fundada de COVID para que les hagan las pruebas más rápido porque son chiquitos. Entonces, vean todo lo que se está generando y no lo están pensando. Por otro lado, otra cosa que viene y es gravísimo es la aplicación precisamente ligada a esto, la aplicación de vacuna de influenza. Se tiene que poner y universalizar la vacuna de influenza, porque precisamente evitaríamos cuadros de influenza a final del año. Si ahorita dicen, como pasó el año pasado, que no hay vacuna de influenza o que no ha llegado, muchos de los niños, incluyendo a los papás y a los maestros, no se van a enfermar de COVID, pero sí se van a enfermar de influenza. Y entonces va a ser un contagiadero entre influenza y COVID que platicamos a ver si llegamos en una fase sana, porque va a estar muy terrible. Entonces ahorita en este momento es para decir, se inicia el esquema de vacunación contra influenza a partir de septiembre. Se inicia habitualmente en octubre. Entonces adelantarlo un mes no pasaría nada. ¿Dónde están las vacunas de influenza de este año? Yo como médico especialista no he tenido ninguna notificación. Esas sí las ponemos nosotros. ¿Dónde están? No me han notificado mis proveedores que ya llegó la vacuna de influenza. Deberían de estar empezando a vacunarse o a programar las vacunas de influenza simultáneamente a las de COVID. Entonces, otra pregunta que no nos la han respondido por el regreso a clases, lleve, truene o relampaguee. Exactamente, doctor. Y así crece también nuestra presión y nuestra preocupación por los niños y en general por toda la sociedad, todos los que estamos inmersos en esto. Una pregunta que me habían hecho es, si alguien que ya tuvo COVID, al aplicar la primera dosis de la vacunación, es como si estuviera el esquema completo o de alguna forma tiene una protección más amplia. Una pregunta muy bonita, esa está muy bonita. Cuando uno tiene COVID, se debe de poner la vacuna después de un mes de haber tenido COVID, ya sea la primera o la segunda dosis, eso es de entrada. Bueno, ya pasó, entonces, ¿qué sucede? Si ves la primera dosis, es recomendable siempre ponerse la primera dosis. Lo ideal sería medir qué cantidad de anticuerpos formó con la infección natural y antes de poner la vacuna, y después de 15 días de la primera dosis, medir otra vez los anticuerpos. No se puede hacer de manera práctica, pero entonces lo que hacemos eventualmente es decir, ok, ponte la vacuna y vemos a ver cómo respondes. Esas respuestas que han tenido muchas personas de que se han sentido muy mal después de la primera dosis de vacuna es porque en algún momento tuvieron COVID o tuvieron COVID y ni cuenta se dieron. Entonces se forman ciertos anticuerpos que hacen que las personas respondan más, como si entrara la vacuna, como si fuera un nuevo virus, y responden exageradamente y por eso se sienten muy mal. Eso puede ser una explicación. Lo ideal sería decir, bueno, vamos a ver cuántos anticuerpos te ponemos la primera y ahí le paramos. No es necesariamente llevar esa conducta, pero lo ideal es siempre ponerse las dos, aunque hayas tenido COVID. Si tuviste COVID, ponte las dos vacunas y con confianza, no
no va a pasar más allá de sentirte un poco mal a lo mejor. Sí, tener el esquema completo. Y justo esto que menciona me lleva a la siguiente pregunta, porque había algunas personas con las que me topaba que decía que no sabían si los síntomas de la vacuna eran directamente proporcional a la efectividad de la misma. ¿Esto es cierto o falso? No, falso, porque depende también tu estado general. Repito, muchas personas ya traen algún problema de base y responden muy fuertemente a la vacuna. Es como lo que hablan cuando les da vacuna de influenza. Si les ponen Okay. la vacuna de influenza, muchos se ponen muy mal. Dicen, no, yo no me voy a poner la vacuna porque me puse como si me diera influenza. No, es que si te da influenza y no te tienes vacuna, puedes llegar al hospital por neumonía. Entonces, lo Claro. mismo ahorita. Si se sienten mal, bueno, pues digo, hay muchas formas de tratarse para sentirse un poco mejor, pero más vale un malestar por la vacuna de tener COVID y terminar en terapia intensiva. Entonces, ustedes Sí. valórenlo, ya cada quien lo decide. Claro, y también depende del cuerpo, porque no necesariamente es que si a ti te dio, por ejemplo, a mí me dio COVID y a la hora de aplicarme la vacuna, pues la verdad es que no sentí nada, ¿no? Entonces dije, eso no sé si es bueno o malo o qué cosa, pero pues también depende mucho del organismo de cada quien. Doctor, sigue con nosotros porque se quedó como en freeze la imagen. Hola, hola, doctor, ¿nos escucha? Ahí ya. No. A ver, voy a mandarle nuevamente invitación porque se desconectó. Así que denme un momento. Aquí está. Si tienen alguna pregunta, pues por supuesto, háganla llegar. Aquí está. Doctor, nuevamente está con nosotros. Es que de repente se congeló la imagen y ya lo dejamos de ver. Sí se cortó. Estoy a la orden otra vez, sí. Muchas gracias. Oiga, bueno, pues entonces estábamos hablando pues de la vacunación y que tiene que ver con el organismo. En realidad no tiene nada que ver la sintomatología o que si es la forma de más eficacia, si te sentiste mal, eso es totalmente independiente, ¿correcto? Correcto, así es. Ok. Ahora, ¿qué sucede con la combinación o con esta mezcla de vacunas? Que me parece que en Reino Unido es donde se han aplicado AstraZeneca y Pfizer, que es donde ha habido esta mezcla y se ha visto que hay una mayor efectividad. Bueno, sí hay alguna demostración, por ejemplo, siempre combinando o poniendo como una situación, por ejemplo, con las vacunas que más se han estudiado. Se Ujú. pueden hacer las combinaciones y no pasa en teoría nada, pero lo ideal es hacerlo con las que ya se tienen demostrada que la combinación es adecuada. Entonces, por ejemplo, hay estudios que llevan a Astra con Pfizer, hay estudios que llevan Sinovac con Pfizer, hay estudios que ponen, casi todas terminan con Pfizer, entonces, como segunda dosis. Entonces, se podría hacer esta combinación, no es lo más recomendado porque todavía, en eso sí faltan muchos estudios, pero ahorita, por ejemplo, que muchas personas nada más se han puesto una dosis y no hay ya vacuna, por ejemplo, lo que pasó hace unos días en Xochimilco, que no había vacuna de Pfizer, bueno, pues entonces tendrían ahí que tomar la decisión los asesores médicos de esos políticos y decir, bueno, entonces vamos a poner esta vacuna como alternativa de segunda dosis. Y se vale hacer ese tipo de consideraciones cuando hay una emergencia como ahorita. Entonces, no lo quieren hacer. Otra vez, ¿por qué no lo quieren hacer? No dan explicación. Hay estudios bien demostrados. Entonces, no sabemos. El chiste es que las personas deben de tener por lo menos, repito, sus dos aplicaciones. Si es de la misma, perfecto. Si es de variante, si es diferente, bueno, podría. Pero lo que no se vale es atrasarse mucho. Porque si la primera dosis se pone y se recomienda poner la segunda entre la sexta más bien entre la cuarta y sexta semana, se deben de poner en ese rango, porque entonces el refuerzo no le va a servir tanto. Y ahorita hay personas que llevan ya muchos meses sin vacunarse la segunda dosis.
¿Y qué No sé qué ocurre en vaya a ese pasar caso? con ¿Qué él. pasa con la efectividad o no? No sabemos, a lo mejor no va a alcanzar la misma efectividad, a lo mejor no la alcanza, no sabemos, no se sabe, porque apenas están presentando esas formas de aplicación no debidas por la población, no debidas porque no haya, porque haya rechazo a la vacuna, sino porque no lo están planeando bien. Exactamente, o por temas políticos, que es el caso en este momento de Argentina, que inicialmente comenzó la vacunación con Sputnik y en este momento, insisto, por problemas políticos ya no se les podrá aplicar Sputnik y entonces tendrán que recurrir a otra vacuna que no sabemos cuál es, pero que evidentemente esto nos va a servir como un estudio para decir, ah, bueno, pues esta combinación dio esto y dio tal efectividad, pero hasta no saber y esperar, porque no nos queda más. Así es, así es. Exactamente. ¿Qué riesgos podemos encontrar, doctor, en la aplicación de vacuna? Porque se habló mucho de trombosis, de algunas otras enfermedades como Guillain-Barré, etcétera, como este tipo de secuelas o consecuencias que podría traer una vacuna. ¿Escuchas? Sí, Hola, hola. sí, Sí, hola, hola. ahí ya lo escucho perfecto. Sí, Sí, pueden ocurrir, pero en personas con cierta predisposición. Entonces sí, ok. han ocurrido y sí, claro, y muy graves complicaciones. Pero en ese momento, los que ya tengan una enfermedad de base tienen que acudir con su médico para que el médico les diga, oye, tú tienes problema vascular, tú tienes problema de inflamación por esto, tú tienes un problema neurológico, entonces yo te sugiero que puedas ponerte esa vacuna o no te la pongas, pero ya es una indicación médica, se vale hacer eso, ¿eh? Entonces, bajo esas circunstancias, lo ideal es siempre cuando uno está ya enfermo de algo, acudir con su médico para que el médico le dé la asesoría. Claro, pero bueno, estadísticamente el número es menor el que tiene este tipo de Es, problemas, ¿no? Ya sea trombosis o es cualquier pequeño, enfermedad. O sea, es muy pequeño, es pequeño, no, tampoco nos asustemos, o sea, ya lo decía yo hace rato, sí se van a sentir mal, sí va a haber gente que se ponga muy grave, pero es lo mismo que si se toma alguien se toma una cafeaspirina o un mejoral o algo, a lo mejor claro. le va a arder el estómago, le va a perforar el estómago y va a sangrar. Bueno, pues esa persona ya venía lastimada, pero es el riesgo de tomar ese tipo de medicinas. Perfecto. Y como última pregunta, doctor, si los padres en algún momento ya tuvieron COVID y el niño pues pasó sin pena ni gloria, afortunadamente a través del bicho, ¿qué pasa? ¿El niño de alguna forma está protegido o cómo va a reaccionar su cuerpo en caso de hacer frente a esto? Muy padre pregunta igual. Yo creo que se contagiaron. La más alta probabilidad es que se hayan contagiado de los papás o de los tíos, quien estuviera viviendo en la casa. Y es probable que el niño ya haya formado cierta protección. O a lo mejor no, depende, es que depende, porque los niños no son muy susceptibles a esa cepa anterior que teníamos antes. Entonces, sí podría ocurrir una protección natural, vamos, es una forma de haberse protegido naturalmente contra la infección. Pero pues hay que seguir manteniendo las mismas medidas de protección que son las que ya señalamos. Perfecto, pues le agradecemos muchísimo, doctor, y sobre todo, de verdad, bueno, yo de manera personal y además un reconocimiento para todo el sector salud que sabemos que no fue prioridad en los médicos privados en este tema de la vacunación y sin embargo están arriesgando todos los días la vida para salvar a una sociedad y me parece que es una puñalada trapera, y lo podría decir así, de parte pues de algunos otros organismos que no vamos a mencionar, pero todo nuestro reconocimiento y agradecimiento de verdad por todo lo que hacen ustedes al frente todos los días por nuestra salud, se lo agradezco y me gustaría, bueno, pues preguntarle si quisiera agregar algo más a este live, a estas entrevistas, a estas preguntas que tanto nos preocupan a los papás. Yo creo que lo primero, muchas gracias antes que nada de este reconocimiento a mis colegas que se están realmente fajando en la trinchera y como soldados. Esto es una guerra y es como haber Así es. mandado soldados sin chalecos salvavidas o sin chalecos de antibalas o ir a nadar sin salvavidas o
o llevar una pistolita de agua cuando viene un virus con un cañón. O sea, no se vale, eso no lo entiendo, nadie lo ha entendido hasta este momento. Bueno, pero aún así los médicos han salido a defender y creo que es algo que yo también los reconozco a todos mis compañeros que incluso han fallecido, porque todos hemos tenido amigos que han fallecido, médicos, y obviamente las otras personas. Bueno, yo lo más recomiendo lo siguiente: debemos de mantener o tratar de mantener y romper en este momento todo lo que nos hemos aprendido con anterioridad. Comer mal, comer a base de chatarra, comer a base de refrescos, tomar jugos exagerados, tomar mucha azúcar, utilizar todos esos alimentos que vienen provenientes de la industria occidental, que han generado que desplacemos a nuestra dieta natural, que es la dieta que todos conocemos, que son lo que es la comida mexicana. Esta comida mexicana... ¿Doctor, me escucha? No, ¿sí me escucha? Sí, le escucho, perfecto. Ahora sí, esta comida mexicana, ¿me escucha, Ingrid? Sí, lo escucho perfecto, doctor. Ok. Repito, esta comida mexicana da las proteínas, las calorías y las cantidades de vitaminas para proteger nuestro sistema de defensas. Entonces, volvamos a la dieta mexicana, eso es lo más importante. Y evitemos comer comida industrializada. Esas sopas que se ponen en el microondas son veneno, ¿eh? Entonces, déjenlo, claro, porque eso son lo que nos está matando ahorita a las personas que llegan con COVID a los hospitales. Entonces, aliméntense bien y traten de utilizar en este momento todas las medidas de protección. Muchísimas gracias por la invitación. Una pregunta muy importante antes de que se me vaya, doctor. ¿Qué pasa en la vacunación con una persona que solo tiene un riñón? ¿Cuál es el riesgo? Ninguno. Si está funcionando bien ese riñón, nada. Todo funciona normal. Hay personas que nacen con un riñón y ni cuenta se han dado. Entonces no pasa nada. Perfecto. Pues si no tienen más preguntas aquí en el live, espero de verdad que los hayamos informado de manera muy puntual y sobre todo en este regreso a clases y en general como sociedad lo que estamos viviendo. Me parece que es una información de primera mano, se lo agradecemos. Les agradezco a ustedes que se hayan conectado, su tiempo, doctor, que es invaluable, de verdad. Muchísimas gracias. Saludos a su esposa con mucho cariño y bueno, gracias. Pues seguimos en contacto, doctor. Muchísimas gracias. Hasta un abrazo luego, con mucho cariño. Muchas gracias. Cuídense mucho igualmente. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.